del libro de Números. Y vamos a dar lectura desde el 9:15 hasta el 10:10. Y dice así la palabra del Señor. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo. Y desde la tarde y hasta la mañana siguiente, la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Esto era siempre así. De día la nube cubría el tabernáculo y de noche lo cubría esta apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban. A una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha, a otra orden acampaban. Y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero si la nube permanecía poco tiempo sobre el tabernáculo y la orden del Señor, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente. Otras veces la nube se levantaba por la mañana. Cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Perdón. Podían pasar 2 días, un mes o un año. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor se ponían en marcha, siempre siguiendo las órdenes del Señor tal y como Él lo había ordenado por medio de Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz 2 trompetas de plata labradas a martillo. Ellas te servirán para convocar a la congregación y para poner en movimiento a los campamentos. Cuando se toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Si se toca una sola de ellas, entonces se congregarán ante ti solo los príncipes, es decir, los jefes de las legiones de Israel. Cuando ustedes den el toque de alarma, entonces se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al oriente. Cuando se dé un segundo toque de alarma, se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al sur. El toque de alarma anunciará su partida, pero para reunir a la congregación, el toque de alarma será diferente. Los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Cuando en su tierra salgan a la guerra contra el enemigo que los ataque, darán el toque de alarma con las trompetas, para que yo, el Señor su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. Durante sus fiestas solemnes de principio de mes, tocarán las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz, y yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. En esta hora te queremos pedir que tú nos ilumines, que podamos ser exhortados por ella, que tu Espíritu Santo nos hable, porque queremos sinceramente, Señor, escuchar tu voz. Te pido, Señor, que tú limpies mi mente, mi corazón, mis labios, para poder transmitir, Señor, tu mensaje con fidelidad. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bien. Este es el cuarto, corríjanme si me equivoco, es el cuarto sermón de la serie de Números que lleva por título El Dios que guía a su pueblo. El Señor dirige, reúne y bendice al pueblo en el desierto, en medio de su presencia y de su palabra. Siempre el Señor está presente cuando el pueblo está reunido. ¿Qué hace Dios con un pueblo cansado, inseguro, propenso a la queja, que está caminando por el desierto? Hoy día tenemos una alta baja de asistencia.
¿Saben por qué? Yo no juzgo a los que faltaron, el Señor los juzgará. Algunos tienen razones plausibles para faltar, obvio, pero es muy probable que algunos se hayan quedado por frío. Y no estamos en Finlandia. Estamos en Puente Alto. ¿Quién ha vivido mucho tiempo aquí en Santiago? Toda la vida. Levanten la mano. ¿O tenían mucho frío? No toda la vida. Pues que toda la vida. Los que hemos vivido en esta zona central toda la vida, nos quejamos por todo. Dígame, ¿no se ha quejado porque aquí hace mucho calor en la carpa? No, es que la carpa es súper calurosa. No, me voy a quedar en la casa. No, es que hace mucho frío en la carpa. No, que está muy húmedo. No, que sí, todo eso es verdad. Pero si nosotros logramos imaginar esas condiciones que nosotros tenemos hoy día, a las condiciones que pasaban los israelitas en el desierto, nosotros somos unos llorones. Mucho más que ellos. Ellos se quejaban, ellos estaban siempre alegando, pero tenían condiciones que eran bastante malas. O sea, imagínense, yo siempre pienso, cuando pienso en estas cosas, pienso en que no tenían baños, y para mí eso es trágico. Y andaban en el desierto, y estaban en el desierto, y estaban con todo en su contra. ¿No es así? ¿Qué hace con ese pueblo inseguro? ¿Y qué hace con nosotros? Cuando también, no por esto, sino que por la vida misma nosotros vivimos tiempos inciertos, hoy día tiempos de guerra, enfermedades, muchas enfermedades, soledad, ansiedad, angustia. Este pasaje nos muestra una respuesta clara y poderosa de que Dios está presente, de que Dios está ahí, de que Dios está en medio nuestro. Él dirige al pueblo aquí, lo convoca y lo bendice. Y todo esto vamos a ver que tiene un cumplimiento tan potente en Cristo Jesús. El pueblo de Israel estaba en su peregrinación, como lo hablábamos ya, y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. El Señor ya había, por medio de Moisés y de Aarón, habían organizado al pueblo, ¿recuerdan? Las tribus, el tabernáculo y las tribus en torno al tabernáculo, como vimos aquí un esquema, pero seguían siendo vulnerables. Habían pueblos que podían atacarlos, habían bandas, habían animales, etc. También estaban ellos mismos que eran sus propios enemigos. En cuanto a rebelarse contra el Señor, habían pasado casi un año en el monte Sinaí, y luego el 10:11 nos dice que, y si estuviera un año la nube allí, se quedaban un año. Parece que estuvieron tiempo allí. Recuerden que esto abarca 38 años de los 40 que estuvieron en números, 38 de los 40 que estuvieron en el desierto. Entonces, esta situación de extrema vulnerabilidad, ellos estaban recibiendo la ley, preparando el campamento, pero en estos años ellos no habían avanzado nada hacia la tierra prometida. La rutina, la espera. Y fíjense lo que voy a decir. El peso de la obediencia. Podían minar su confianza. Porque cuando digo el peso de la obediencia, me estoy refiriendo a lo siguiente. Si alguien dice que es fácil obedecer, yo creo que está mintiendo. No es fácil obedecer. Todo esto podía minar la confianza del pueblo, la confianza en Dios, la confianza en la promesa que Dios les había hecho. Además, el pueblo había experimentado momentos de miedo y de condena. Recuerden que ellos habían sido testigos del juicio de Dios, tanto contra los egipcios, pero también, por ejemplo, contra los que construyeron el becerro de oro.
¿cierto? O cuando presentan fuego extraño, Nadab y Abiú. Ellos estaban viendo esto. Entonces habían pasado estos momentos de miedo, de desobediencia, pero todavía no enfrentaban los grandes desafíos que se le venían por delante como pueblo de Dios en el desierto. Entonces la presencia de la nube les recordaba a ellos que Dios no los había abandonado. Y parece que fuera una columna de nube que los guiaba para marchar o para detenerse y acampar. Si se quedaba muchos días sin importar, o una sola noche, el pueblo debía aprender a confiar en el ritmo y en los tiempos que Dios tiene. Dios no tiene apuros. Esto es lo que yo les digo cuando tengo que aconsejar, cuando tengo algún seminarista como pupilo, siendo su tutor. Muchos seminaristas en nuestra iglesia, yo creo que en todas las iglesias, quieren salir del seminario y que los nombren pastores inmediatamente. Y en nuestra iglesia cabe la posibilidad de que no te nombren todavía. Te dicen todavía no, espera un poco, etc. Y me acuerdo que el pastor Oswaldo Fernández, cuando hablábamos de estas cuestiones, él siempre decía, y yo uso esto con los seminaristas, decía, el Señor no tiene apuro. El Señor tiene su propio ritmo, tiene sus propios tiempos, y muchas veces nosotros queremos someter a Dios a nuestras propias agendas. Cuando nosotros estamos creyendo que necesitamos algo y se lo pedimos al Señor de manera ansiosa, ¿cómo si Dios sabe que necesito esto? ¿Sabe por qué el Señor no nos da algunas cosas que no tenemos? Porque realmente no las necesitamos. El Señor acá les estaba dando todo lo necesario. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el Señor tiene compromiso con nuestro vestir, con nuestro alimento, con cubrirnos. Pero no tiene compromiso con nuestros caprichos ni con nuestros deseos. Aunque sí, muchas veces el Señor concede cosas que realmente no necesitamos. Por ejemplo, podríamos tener un auto más viejo, ¿o no? O más chico, o lo que sea. Pero el Señor permite que avancemos económicamente. ¿No es así? Y a veces no. Pero Dios tiene sus ritmos, tiene su tiempo. Muchos días, solo una noche, ellos debían aprender a depender de la presencia de Dios en medio de ellos. Y las trompetas, por otro lado, aseguraban que no habría ninguna confusión. Sabrían cuándo moverse, cuándo reunirse y cuándo adorar. Entonces esto destaca que estas señales visibles y audibles eran necesarias para afirmar al pueblo de Dios al pueblo que Dios estaba al mando, que no ellos. Incluso en un viaje común y corriente y ordinario, que era de pocos días, pero que se alargó durante 40 años, porque Dios los guió dando vueltas, ¿para qué? Para educarlos, para disciplinarlos, para formarlos como su pueblo. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, que Dios habita y guía a su pueblo. Esta sección del capítulo 9, donde nos muestra que el Señor está guiando a su pueblo, en el 9:15 dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo. Y desde la tarde y hasta la mañana siguiente, la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Y el 18: a una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha. A otra orden del Señor, acampaban. Y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Entonces, la nube es la gloria de Dios que está guiando y cubriendo a su pueblo. Es la misma nube que los acompañó desde la salida de Egipto, allá en Éxodo capítulo 13. ¿Recuerdan? Vamos a leerlo. Esto lo vimos ya hace 2 años, 2023, así que podríamos haberlo olvidado. Capítulo 13 de Éxodo,
y los versículos 21 y 22, dice así: durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podrían avanzar de día y de noche. En ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. Es la misma columna. Es la misma imagen de Dios, manifestación de Dios, para guiar a su pueblo en medio de una situación tan adversa y donde ellos podían ser tan vulnerables. El Señor los mantuvo y los sostuvo de manera milagrosa durante 40 años, o sea, durante una generación. El Señor descendió al tabernáculo cuando fue erigido, como dice. Esto muestra que la continuidad de la presencia de Dios. O sea, ellos ya llevaban más de 2 años y el Señor seguía acompañándolos. Y es muchas veces lo que nosotros tenemos que pensar. Cuando tenemos desconfianza del futuro o cuando tenemos ansiedad sobre el futuro, las únicas certezas que tenemos son 2 cosas: las promesas de Dios para el futuro nuestro, pero también tenemos el cumplimiento de esas promesas en el pasado. Mire para atrás en su propia vida. Muchos de nosotros tenemos angustia y ansiedad de lo que va a pasar en el futuro, pero eso no lo conocemos. Permítame guiarlo en un recuerdo. Mire para atrás y dígame cuándo el Señor lo abandonó. Si el Señor no nos abandonó y tenemos certeza de eso porque tenemos el pasado allí presente, ¿por qué lo haría en el futuro? ¿Por qué lo haría en el futuro? El Señor no lo va a hacer. El Señor es fiel y está acompañando, así como acompañaba a su pueblo, lo liberó, también lo va a guiar hasta establecerlo en una morada estable. ¿Y quién va a ser el que lo guía? El propio Dios morando establemente en medio de su pueblo. Esto quiere decir que ellos ya, comillas, estaban seguros en la tierra prometida aunque todavía no la tomaban. ¿Por qué? Porque había una promesa y había un Dios que los estaba acompañando de manera visible para que no se perdieran. Esta señal y guía es una prueba de la fidelidad permanente de Dios. No era una ilusión óptica, no era, como explicábamos en el curso de Apocalipsis, una visión. No es una visión, sino que es una manifestación real, perceptible por los sentidos, que todo el pueblo podía ver. Y es que la manifestación de la gloria de Dios era que Dios habitaba en medio de ellos y que los guiaba. 5 veces se repite por mandato de Jehová, por mandato de Jehová, por mandato de Jehová, para ir o detenerse. Entonces el ritmo de vida del pueblo no lo marcaban ni sus temores, ni sus deseos, porque es lo que puede marcar nuestra vida, ¿no? A veces tomamos decisiones mal tomadas. ¿Por qué? Porque tenemos temor de algo o porque deseamos ansiosamente algo. Sin embargo, este pueblo no podía moverse por temor ni por ansiedad. Me imagino que si algo los atacaba, o el Señor los movía antes, o simplemente los dejaba ahí porque Él los iba a defender. Entonces, esa es la confianza que tenemos que tener cuando nosotros tenemos incertezas del futuro, de nuestra vida, de lo que va a pasar. Hay tipos de personalidad que son mucho más propensos a esto. Las personas ansiosas son mucho más propensas a pensar en el futuro, ¿cierto? Hay un libro donde describe qué es la ansiedad y habla de una brisa permanente que anuncia la tormenta. Y el problema no es enfrentarse a la tormenta. El problema de una persona ansiosa es que sabe que esa tormenta se avecina. La percepción de una persona ansiosa es que
este día, el día de sol que está viviendo. No lo disfruta, porque sabe que tarde o temprano va a venir la tormenta y algo malo va a suceder. Y todos, aunque no tengamos ningún diagnóstico, todos somos algo de ansiosos pensando en este tipo de cosas. Yo ya no sé si le he mostrado o lo he publicado. Ese vasito de fiesta que está debajo de unas escaleras y tiran tiran un montón de pelotitas de ping pong y las pelotitas de ping pong van bajando la escalera y le pegan al vasito. Las pelotitas de ping pong son todas nuestras malas premoniciones. Nuestra mala percepción del futuro, de que algo malo va a pasar. ¿Y saben cuál es la realidad? Que de los 1000 escenarios que nos hemos imaginado, ¿saben que en todos los videos que he visto, ninguna pelotita entra al vaso? Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar de que Él es quien marca nuestro ritmo de vida. Y no les digo que dejemos de tener temores o deseos, no. Sino que pongámoslos delante del Señor. Es el único lugar donde podemos encontrar calma. Cristo entonces es la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Ya hemos citado varias veces este texto de Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, hizo una carpa entre nosotros para vivir aquí con nosotros. Pablo interpreta la nube como una manifestación de la presencia de Cristo mismo. Al afirmar ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2, dice que todos estuvieron bajo la nube y en Moisés fueron bautizados todos, en la nube y en el mar. Siempre cuando viene el Basti tengo que hablar de bautismo por aspersión. Aquí hay nuestro hermano bautista por eso. Voy a ser lo más breve posible en esta parte. La nube. ¿Qué significa la nube? La nube significaba que ellos nunca iban a la nube. Era que el Señor estaba presente y Él los guiaba. No era una motivación propia de ellos de armar una nube, sino que era Dios quien armó esa nube. Y cuando dice que fueron bautizados en el mar y en la nube, significa algo así como ellos fueron purificados. No fueron sumergidos, fueron purificados en la nube y en el mar. Al pasar, o sea, lo que estaba diciendo es lo siguiente. Pablo dice que en todo este peregrinaje, el Señor pulió sus caracteres, los purificó, los bautizó. Ese es el concepto hebreo de la palabra bautizar. Entonces, así esta nube no es solo una señal de dirección, sino que marca la comunión que el pueblo tenía con Dios. La presencia misma de Dios. Dios tomando la iniciativa, abriendo el mar, haciéndolos pasar en seco y luego guiándolos con una nube o con una columna de humo por el desierto. Columna de fuego por el desierto. Entonces, no era solo la dirección, sino la comunión espiritual. Y esta comunión espiritual la tenemos hoy día con Cristo. Ya no seguimos una nube externa. Ya no seguimos una nube como una manifestación temporal, real, pero temporal de la guía de Dios. Hoy día podemos seguir a alguien que es nuestro pastor, que es Jesús. Y ya no tenemos necesidad de ninguna otra guía. No tenemos necesidad de ninguna columna de fuego ni una nube durante el día o durante la noche. ¿Por qué? Porque Cristo no solo es la nube que nos guía, sino que también es el propio tabernáculo. Y en su resurrección, el Señor nos ha dado, después de su ascensión, ha enviado el Espíritu Santo para habitar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esta guía de Dios? Mucha gente cree que se busca la voluntad de Dios orando. No es así. Se busca la dirección de Dios dejándose guiar por el Espíritu. Y esto no es que usted cierra los ojos, entra en una especie de trance y el Espíritu le dice lo que tiene que hacer. No.
nosotros nos acercamos a la Escritura y estas son las palabras del Espíritu. Estas son. No hay otras. Estas son las palabras del Espíritu. Las palabras que el Espíritu Santo inspiró para que quedaran registradas en la Biblia y nosotros pudiéramos conocer la voluntad de Dios. Lo que sucede es que nosotros queremos la oración o la guía del Espíritu Santo como una especie de seguro de decisiones. ¿O no? Porque, por ejemplo, alguien dice una decisión donde uno no peca. Voy a estudiar ingeniería en esto o medicina. ¿En cuál peca? ¿En cuál decisión peca? En ninguna. ¿Y por qué la gente en decisiones que no tienen en sí mismo un pecado, sino que puede elegir una o la otra y tiene libertad para ello? ¿Por qué le cuesta tanto decidir? ¿O buscan tanto con ansias que el Señor les diga que estudiar? Lo más probable es que el Señor no nos diga eso. Nos lo diga por circunstancias, porque somos mejores para esto otro, porque está mejor remunerada o hay mejor empleabilidad o lo que sea. ¿Saben por qué? Porque la Biblia ni la oración es un seguro de decisiones futuras. Nosotros queremos que el Señor nos diga que estudiar o cualquier otra decisión para no equivocarnos y para no o perder trabajo, o perder recursos, esfuerzos, etcétera, ¿o no? Eso es. Bueno, aquí no funciona así. El Señor nos va a guiar en la vida en las cuestiones realmente importantes. Y el resto tenemos que hacerlo, sí, en oración, buscando la guía del Señor. Pero hay cosas en las que decidimos una u otra cosa y somos libres para hacerlo. Entonces, ¿estamos escuchando la dirección del Señor o estamos viviendo nuestras vidas a nuestro propio ritmo? ¿Nos detenemos cuando Él nos dice que detengamos? ¿Caminamos cuando Él nos dice que nos detengamos? Fíjense que Cristo no solo nos guía, sino que también habita en nosotros. Y el Señor nos da descanso, que era lo que ellos estaban anhelando, la tierra prometida, la tierra donde establecerse. Nosotros ya hemos llegado en Cristo a la tierra prometida. Y en el futuro, cuando el Señor venga, la tierra prometida, como Abraham lo entendió, no eran ese lugar geográfico de Israel, incluso el Israel de hoy día. Es todo el universo. Sabía que estaba más allá de la tierra que nosotros conocemos. En segundo lugar, Dios convoca y ordena a su pueblo. En el 10, capítulo 2, dice: haz 2 trompetas de plata labradas a martillo. Ellas te servirán para convocar, poner en movimiento a los campamentos. Y el 3 también. Cuando se toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Las trompetas no eran un adorno. Las trompetas tampoco hoy día son parte de la liturgia bíblica. Hay congregaciones que usan trompetas y que usan un chofar. No sé si ustedes saben de eso. Una especie de cuerno para convocar al pueblo. Ya, eso no va. Todas esas cosas. La Romina se ríe. Todas esas cosas están cumplidas en Cristo Jesús. Entonces no eran simples adornos o instrumentos musicales. Eran señales sonoras del mandato de Dios. El Señor estaba anunciando que algo iba a pasar. Los llamaba para hablarles algo. Cristo es quien convoca hoy día a su iglesia. ¿Saben por qué? Porque fíjense lo que dice el mismo Juan. Recurrimos mucho a Juan en esta serie. Juan capítulo 10, creo que lo leímos la semana pasada también, cuando expliqué lo de la piedrecita. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hoy día esa es la guía que tenemos de Jesucristo. ¿Cómo oímos la voz de Jesús? Si a usted le hace sentido la palabra de Dios, entonces claramente que sí es una oveja. Y claramente que tenemos que seguir en ese sentido a Jesús. ¿A qué nos llama siempre el Señor?
Nos llama a que debemos salir del pecado, debemos congregarnos en la iglesia, debemos vivir en misión, que es básicamente el ser de la iglesia, que es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, las trompetas adquieren un profundo contenido escatológico. Cuando digo escatológico es de cumplimiento de los tiempos. Mateo 24, que es el texto o el discurso donde Jesús habla tanto de la caída de Jerusalén como también de su venida. Los que quieran aprender más de eso pueden venir al curso. Parece que estuviera cobrando por el curso de Apocalipsis. Juan 10, 24, 27. Dice así: porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. No es el texto este. Pero no importa. ¿Saben por qué? Porque es el 24:31. Estaba viendo el 10:27. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los 4 vientos desde un extremo al otro del cielo. Ellos juntarán a sus elegidos. O sea, cuando un hebreo leía esto, que precisamente esto eran judíos convertidos al cristianismo, ¿en qué pensaban? Cuando hablaba de trompetas Jesús. De hecho, cuando Jesús estaba hablando en este discurso, verbalmente, los que lo escuchaban sabían exactamente que se refería a las trompetas de convocatoria. ¿Quiénes eran los únicos que obedecían a las trompetas en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los únicos que sabían el significado del número de trompetas en el Antiguo Testamento? Su pueblo. Aquí hay una prueba de que usted es presbiteriano o no, si no tiene que hacer un avance en eso. Una campana. ¿Qué significa una campana? Prepararse. Segunda campana, ¿qué significa? Lavarse las manos. ¿Y tercera campana? Ir a comer. Y cuando suena solo una campana, hay que ir a alguna parte que te convocaron. Bueno, los que no saben lo que estoy hablando, eso se ha repetido por lo menos durante 80 años en la granja presbiteriana en todos los campamentos. La campana es una forma de comunicarle a todo el mundo lo que está pasando. Bueno, así funcionaban las trompetas. Tan, 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 tan. Ahora es un aprendizaje, es un don tocar la campana. Los que saben, saben. Y los que no, no la saben tocar nunca. No. El otro día Lani me dijo, campamento de intermedio, dijo, oye, alguien tocó la campana, parece que ya aprendieron a tocar, los de la cocina, la aprendieron a tocar, y le dije, no, la toqué yo. Y la había tocado yo. Desde los 10 años, desde los 9 años que escucho esa campana. Tocan la campana y luego ¡pam! Y los cabros chicos, todas las mujeres, todos los que están allí saben exactamente qué significan las campanas. Bueno, ellos sabían exactamente lo que significaban las trompetas. Y ellos están escuchando y diciendo, entonces, Él va a enviar a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Eso pasará en el día final. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué sigue? Y los muertos en Cristo, no está hablando de los presbiterianos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados ¿para qué? Para estar para siempre con el Señor. ¿Cómo levanta a los muertos aquí el Señor? ¿Cómo reúne al pueblo? Con voz de trompeta. Y en 1 Corintios, cuando está hablando del cuerpo final de los creyentes, porque los corintios no creían en la resurrección, y Pablo utiliza un capítulo completo para explicarles aquello, que es el capítulo 15 de 1 Corintios. Al final, casi al final, en el versículo 52, dice, voy a leer 51. Presten atención, que les voy a contar un misterio.
No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es la misma idea de primera a los Tesalonicenses. O sea, los que hayamos quedado, estemos vivos en la venida del Señor, serán transformados. Y los que no seremos resucitados con un cuerpo glorificado como el de Jesús, como el que Cristo tiene hoy día. Pero fíjense lo que dice, cuando suene la trompeta final, la final trompeta. O sea que después de esto ya no habrá necesidad de ninguna otra convocatoria. ¿Saben por qué? Porque estaremos para siempre con el Señor. Esta carpa ha pasado temporales de viento, así que cálmense. Ya no hay que esperar nada más después de la trompeta final. Porque esa será la última convocatoria. Y nunca más el Señor tendrá que llamarnos. Porque estaremos para siempre con Él. Entonces, estas referencias no están desconectadas de Números 10. Sino que asumen el modelo de trompeta como ¿qué? Como convocación divina, como anuncio solemne. Entonces, la trompeta hoy día es la palabra del Señor, la que nos convoca, la que nos llama a la adoración, etc. Y es a ella a la que nosotros debemos escuchar hasta que suene la trompeta final. Entonces, las figuras de trompeta se cumplen tanto en el Evangelio como en la esperanza escatológica que tenemos en el futuro. Dios sigue reuniendo y ordenando a su pueblo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús. Y un día lo hará visiblemente y para siempre en su glorioso regreso. Estamos viviendo atentos a su voz. Oímos su palabra con disposición y obediencia. ¿Somos parte de esa congregación que responde a la convocatoria del Señor? En tercer y último lugar, Dios recuerda y bendice a su pueblo. Seguimos en el capítulo 10 y el versículo 9 dice así. Y cuando en su tierra salgan a la guerra contra el enemigo que los ataque, darán el toque de alarma con las trompetas para que yo, el Señor, su Dios, me acuerde de ustedes y les salve de sus enemigos. Y el 10. Durante sus fiestas solemnes de principio de mes, tocarán las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz. Y yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes. Fíjense lo que dice acá. Ellos, las trompetas, no solo reunían, sino que también pedían a Dios que los acompañara a la guerra y que también estuviera atento a la adoración que iba a presentar el pueblo. Entonces destaca que el tocar las trompetas en tiempos de crisis no era simplemente un acto ceremonial, sino un recordatorio real y audible que el mismo Dios respondía al clamor de su pueblo. Hay dos autores que coinciden explicando que este toque provoca una memoria litúrgica. Dios se comprometía a actuar con fidelidad en respuesta a la obediencia de Israel. ¿Qué es lo que está pasando acá? Está diciendo que cuando vayan a la guerra y cuando convoquen a sus asambleas, a su adoración, es la misma trompeta la que suena. Entonces el pueblo estaba seguro, no porque era fuerte militarmente. Nunca fue fuerte militarmente si ellos ganaban con bandas. ¿Quiénes debían ir primero? Los que tocaban arpa, los que tocaban trompeta, etc. Y el Señor ahuyentaba a sus enemigos. Siempre fue el Señor el que ganó las batallas de Israel. Entonces, frente a los enemigos más grandes, la única esperanza era que Dios se acordara de ellos. Y ahí está diciendo dos veces lo mismo. Dice, toquen esto para cuando vayan a la guerra y el Señor su Dios, para que yo, el Señor su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. El acordarse de no significa que Dios lo ha olvidado. Es una antropopatía. Un sentimiento como de los humanos para poder entender. Lo que está diciendo acá es que
el Señor no se va a olvidar de su pueblo cuando vaya a la guerra y que estará presente cuando su pueblo lo adore. Entonces, necesitaban esa seguridad. Ya cuando estuvieran también establecidos como una nación organizada. En los días de fiesta, las mismas trompetas anunciaban el gozo del Señor, que el gozo del Señor era su fortaleza, que podían detenerse, que podían descansar y regocijarse en el Dios que los sostenía. Ellos estaban mandados a hacer fiestas. Y estas fiestas eran fiestas religiosas. Cristo es nuestra gran fiesta. Hay un texto, en una versión dice, el día de su alegría. Algunos creen que el día de su alegría, allí en el versículo 9, en el versículo 10, podría significar la Pascua, pero varios escritores están de acuerdo en que esos días son los días de las fiestas solemnes más importantes de Israel. En ese momento, el Señor estaba allí en medio de esto. Ahora bien, nosotros no necesitamos ni trompeta ni nada para que el Señor nos escuche y se acuerde de nosotros. Porque el Señor sí se acuerda, así como se acuerda de su pueblo. Sí se acuerda. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Además de eso, tenemos su Espíritu Santo que no nos abandona. Y tenemos su promesa de que estará en medio nuestro. Él es nuestra fiesta. Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Jesús es nuestra paz. Cada vez que celebramos un culto, suenan esas trompetas del pueblo redimido. Las voces que están adorando al Señor. Ya no necesitamos trompetas especiales, ni lugares especiales, ni un arca, no necesitamos absolutamente nada. Solamente necesitamos escuchar el llamado del Evangelio y responder con regocijo al Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. El pueblo tenía demasiadas cosas que hacer, muchas reglas que cumplir. ¿Por qué? Porque anunciaban a Jesús. Hoy día no tenemos que presentar sacrificios, ni criar animales perfectos para presentarlos una vez al año, ni privarnos de ningún tipo de comida, etc. Entonces, cuando el Señor resucita, es el amén de Dios a todo lo que el Señor había hecho, lo que Jesús había hecho. ¿Y saben qué? El hecho de que el Señor esté resucitado y no esté muerto, significa que somos recordados por Él y amados por Él para siempre. O sea, el Señor sí puede estar en medio de nosotros. No está imposibilitado de aquello. Entonces vivimos como sabiendo, teniendo la certeza de que el Señor sí se acuerda de nosotros. Muchas veces creemos que el Señor no se acuerda de nosotros, que el Señor nos ha olvidado, que el Señor nos pasó por alto. Y fíjense que no. El Señor nunca nos pasa por alto. El Señor nunca nos va a abandonar. ¿Saben por qué? Porque el Señor es fiel. Y siempre cuando creemos que somos abandonados por el Señor, es por algo que nosotros hemos hecho. Y si el Señor nos abandona por algo que nosotros hemos hecho, entonces el Señor no es fiel a sí mismo y depende de lo que nosotros hagamos para estar o no, para cumplir o no su promesa, para ser fiel o no. Y la Escritura es totalmente contrario a esa idea. Por lo tanto, debemos confiar que el Señor nos ha recordado, porque nos recuerda en Cristo Jesús. Nuestra oración y adoración están ancladas en la intercesión de Cristo, no en nuestros propios méritos, no en lo persuasivo que podamos ser en la oración. El Señor está intercediendo permanentemente por nosotros. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda.
El Señor sí está atento a nosotros. Fíjense que nos invita cuando necesitemos ayuda. Él nos va a dar la misericordia necesaria para ese día. Vamos a hallar gracia delante del Señor. Esa es la confianza que tenemos. Antes teníamos intercesores, el pueblo de Dios tenía intercesores humanos que tenían que esperar en cierto tiempo, etc. Sin embargo, ahora tenemos un paso directo al trono de la gracia. Por eso podemos acercarnos. La oración, como dije, la adoración están ancladas a la intercesión que Cristo hace por nosotros hoy día. Ahora respecto al futuro. El final de Apocalipsis dice así: ciertamente vengo pronto. ¿Y Juan le responde? Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Estamos anhelando esa trompeta final, esa última convocatoria? Fíjense que cada domingo es un anuncio de ese día final. Es un anuncio de ese día eterno, que una vez que venga el Señor, estaremos para siempre con Él. ¿Anhelamos entonces el día en que el Señor hará sonar la trompeta final? ¿Confías que de aquí hasta allá, cuando el Señor venga, Él está en medio de nuestras batallas, que Él nos escucha, que actúa entre nosotros, que está presente, que nos da gozo? Este pasaje es una muestra del actuar de Dios el actuar de Dios en medio nuestro, su presencia, su guía, la convocatoria que nos hace y su bendición. Todo esto está hecho o sigue siendo hecho y es posible solamente por los méritos de Jesús. Él es la nube, Él es la palabra que nos convoca, Él es el Hijo que clama por nosotros. Este mensaje era muy necesario para Israel, por una etapa incierta que estaba viviendo en un desierto lleno de amenazas externas e internas. Un autor explica lo siguiente: Israel necesitaba recordar que su Dios no solo los había liberado, sino que también los conducía con orden y fidelidad. Las señales visibles y audibles, la nube y las trompetas, respondían a la inseguridad del pueblo. No tenían que adivinar ni depender de su propia lógica. Su Dios estaba con ellos y les hablaba con claridad. Fíjense que hoy día nos habla con mayor claridad. Porque antes había intermediarios y habían órdenes por medio de trompetas. Hoy día tenemos la palabra del Señor clarísima. Todo revelado, lo que necesitamos saber. También nosotros, como el Señor nos muestra permanentemente en nuestro propio desierto, necesitamos esta certeza de que Dios nos salva, de que el Señor nos guía, de que el Señor también nos convoca y nos va a poner en orden. Que Dios nos recuerda también para bendecirnos. Cristo es la garantía de que Dios no nos olvida. Él no solo nos cuida, sino que también nos da dirección y también nos dice hacia dónde tenemos que caminar. Estamos confiados, tanto como iglesia o individualmente, cuando pasamos por tiempos difíciles, que el Señor nos está guiando, que el Señor escucha nuestra voz. ¿Estamos descansando en esa bendición? Hoy día el Señor nos dice lo siguiente para terminar: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. No solo eso nos da, no solo el recuerdo de ese peregrinaje y de esa nube, sino que hoy día mismo tenemos a un Señor que fue manifestado a Juan y manifestándose a toda la iglesia como un rostro, como el sol resplandece, que es imposible mirar, pero lo ilumina todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú la atesores en nuestro corazón y podamos
estar convencidos de que tú nos cuidas, de que tú nos guías, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú eres un Dios presente en nuestra vida. Te damos gracias por la presencia tuya mediante tu Espíritu Santo y también la presencia de Cristo. Oramos en el nombre y en sus méritos. Amén.